La oración se relaciona con Mashiach y la congregación. En Matías 6:33 es citado muy a menudo por los creyentes. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas se les darán por añadidura. Esto indica que si buscamos el reino de Elohim y su justicia, cualquier cosa que necesitemos, comida, ropa, casa, se nos dará, se nos añadirá, como dijimos, como un bonus. Esto demuestra que no debemos preocuparnos en orar por comida o ropa, más bien debemos orar por el reino de Elohim. Sin embargo, nosotros que somos cabeza dura y vivimos al revés, insistimos en ocuparnos de nosotros en primer lugar. Nosotros somos nuestros propios ídolos, ¿sí? Nosotros nos colocamos a nosotros en el trono de Elohim, nos colocamos por encima del Padre asegurando que es nuestro derecho pensar primero en nosotros mismos. Primero me ocupo de mi trabajo, primero me ocupo de mi vida, de mi familia, de lo que sea, y después voy a ver dónde encuentro un rato para ocuparme del Padre. ¿Qué es el reino de Elohim en la actualidad? El reino de Elohim es el cuerpo, ya lo sabemos, que está formado por muchas congregaciones también hasta cierto punto, pero con funcionamiento restringido, de muchos creyentes individuales, a veces independientes, a veces mezclados aún en denominaciones. Pero en sí, ¿qué es el cuerpo? Es lo que completa a Mashiach. Es su expansión, es su manifestación a través de los Kadoshim. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Matías 18:20. Por lo tanto, buscar el reino de Elohim equivale a buscar a Mashiach y la congregación, o sea, la unidad, la Ejad, ¿sí? Tiene que haber Ejad, dos o tres reunidos, ¿sí? Para que se manifieste mínimamente, porque esa es una manifestación pequeña, el reino. Más adelante estudiaremos la diferencia que existe hoy, ¿sí? Porque aún nada ha sido perfectamente completado entre decir congregación y decir cuerpo. Pero básicamente se trata de que el cuerpo es la suma de todas las congregaciones mundiales, ¿sí? O sea, las congregaciones son locales. En ese sentido, también se lo llama la congregación, como siendo la unidad de todas las congregaciones, ¿sí? También existe una diferencia entre grupos y congregaciones, ¿no? Que son diferentes. Todas estas cosas van a estar siendo estudiadas en otra parte. Y además no cualquiera que llama al Adón es parte de la congregación. Eso ya lo dijo él mismo. Pero aquí y ahora, cuando nos refiramos a la congregación en singular, ¿sí? Como sinónimo del cuerpo de Masías, que es la novia, voy a estar remitiéndome a la verdadera congregación que él conoce, ¿sí? Aquella que lo tiene a él, pero solamente él lo conoce en plenitud. Él sabe quiénes son los suyos. Según Matías 6:33, debemos también buscar la justicia de Elohim. ¿Qué es la justicia de Elohim? Bueno, es Mashiach expresado a través de la congregación, porque su novia lo expresa a través del Mashiach interior. Eso es lo que la cabeza, ese es el hecho de que la cabeza gobierne al cuerpo. Por lo tanto, buscar el reino de Elohim y su justicia equivale a buscar a Mashiach y la congregación. Si no hay unidad en la congregación, si no estamos unidos en la congregación, en el cuerpo, ¿sí? La congregación es la parte más pequeña que forma parte del cuerpo de esa forma, ¿no es cierto? Si no estamos en Ejad, si no estamos unidos verdaderamente, no hay manifestación del reino, no hay manifestación del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es buscar el reino. Nuestra oración debe estar relacionada con el reino de Elohim y su justicia, saber con Mashiach y la congregación. Lo triste es que muchos creyentes saben orar por un mejor empleo, una casa más grande, un viaje seguro, ¿no es cierto? Pero no saben orar por Mashiach y la congregación. Cuando algunos oran por la congregación, no lo hacen por ella en sí, no lo hacen por el cuerpo, no lo hacen por la novia, sino por asuntos financieros relacionados con la situación, con su expansión o crecimiento, porque que tienen un punto de vista sumamente carnal y mundano, ¿no es cierto? Debemos olvidarnos de esta manera de orar y orar por Mashiach y la congregación, pero por un crecimiento orgánico, espiritual. Algunos al escuchar esto van a decir, esto es muy conflictivo, parece que me está robando todas mis oraciones, ¿no es cierto? Después de escuchar acerca de todo esto, no sé ni cómo orar. Parece que de cualquier manera que oro está mal lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? En verdad solo necesitamos crecer.
Cuando somos bebés, berreamos cuando tenemos hambre, ¿no es cierto? Berreamos cuando tenemos frío, berreamos cuando queremos que nos cambien los pañales. Esa es la forma del bebé pedir las cosas, ¿no es cierto? Pero cuando crecemos aprendemos que no hace falta ni berrear y ni siquiera pedir esas cosas porque nuestros padres ya saben que tienen que dárnoslas, ¿no es cierto? ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Entonces, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les piden? Dice Matías en el capítulo 7. Los animo a leer nuevamente esta porción de la palabra en Shemot, ¿sí? Debemos quemar el incienso en el altar de oro. No obstante, existe una prohibición seria, no debemos quemar un incienso extraño. Solamente el Mashiach resucitado y ascendido es aceptable, todo lo demás está prohibido, no será escuchado, y si bien no seremos condenados como deberíamos, porque Mashiach, gloria a Él, intercede por nosotros, ¿sí? No intercederá eternamente si insistimos en traer fuego extraño, aún sabiendo que eso no se debe hacer. Él nos perdona, sí, pero para corrección, no para seguir andando en caminos cerrados. Eso sería reírnos de su sacrificio. No debemos quemar un incienso extraño y ni siquiera podemos quemar en el altar del incienso lo que Elohim aceptaría en el altar de las ofrendas, cada cosa en su lugar. Yahweh es muy organizado, ¿sí? Esto significa que no debemos presentar al Mashiach clavado en el madero y juzgado en el altar del incienso. Más bien, nuestro incienso debe ser el Mashiach que resucitó y ascendió. Este Mashiach vivo es lo que debemos presentarle a Elohim como incienso en el altar. Si me preguntaran cómo deben orar, realmente no les diría. Sí, primero que no hay fórmulas, ¿no es cierto? Pero si les dijera aún así cómo hacerlo y ustedes lo hacen así como yo les digo, esa clase de oración de todos modos no sería Mashiach, ¿sí? Los maestros y los pastores podemos mostrar el camino, pero las ovejas deben caminar por sí mismas, porque la experiencia que se debe tener con Mashiach es propia y personal de cada uno. No pueden tener las experiencias a través de los pastores, a través de nadie. Y la experiencia debe ser de uno con Mashiach. De manera que no se puede tomar las orientaciones como si fueran reglas fijas y cada uno debe realizar su propia experiencia en el Ruach. A los tropezones si es necesario, que todos lo hemos hecho de esa manera. Tal vez yo use las palabras apropiadas, pero ustedes seguirían orando fuera del Ruach si no contactan su Ruach con el Ruach. Puedo explicarlo de la mejor forma posible, pero no pasa por una explicación, no pasa por un entendimiento mental. Eso es el alma, eso está en la carne. Lo que se necesita es el contacto en el Ruach. Cuando oramos debemos hacerlo en Elohim y con Él dándonos las energías en nuestro interior. De entonces debemos ofrecer Mashiach a Elohim y orarle a Él. Hoy en día, ¿quién está orando para que Elohim imparta su gracia a su pueblo? ¿Quién está orando de manera que motive al trono de la autoridad de Elohim a juzgar esta edad? ¿Sí? Mashiach tiene mucho incienso, pero ¿dónde están las oraciones calificadas para recibirlo? La mayoría de las oraciones están afuera. ¿Puede Mashiach añadir incienso a nuestras oraciones? Debemos observar la forma en que oramos, ¿sí? Me temo que muy pocas de nuestras oraciones están calificadas para recibir el incienso de Mashiach. La mayoría se quedan afuera. ¿No es cierto? Por lo tanto, es muy importante que veamos que en relación con nuestra vida de oración, Mashiach es el tabernáculo, la comida que se ofrece, y también es el incienso, no podemos olvidarnos del incienso. Así siendo nosotros somos los sacerdotes que debemos mantener el fuego del altar del incienso encendido y estar constantemente agregando incienso. Este fuego proviene del altar de bronce. Sí, donde los hijos derraman sus peticiones, justamente. Primero están las peticiones del altar del holocausto, pero no confundamos el incienso con el sacrificio, porque Yahweh no admite ese tipo de mezclas. Con el fuego encendido en el altar, vamos al altar de incienso y encendemos las oraciones de intercesión. Vamos allá y encendemos el incienso, no llevamos la carne para ponerla en el altar del incienso, ¿sí? Lo que quemamos es incienso. Elohim no anhela realmente las oraciones que se originan en el altar del incienso, porque esas son las oraciones que han atravesado todos los pasos necesarios. Como ya mencionamos, son oraciones de intercesión. Cada vez que oramos en el altar del incienso, nuestras oraciones no son para nosotros mismos, sino que son
por el plan de Elohim, por su restauración, su mover, por todas las congregaciones, por el cuerpo, y nosotros estamos incluidos, debemos entender eso. Nuestra oración va a dar indicio de dónde estamos y de quiénes somos.